Hola, soy Patricia Fitti, argentina, ilustradora y escritora. Soy autora de varios libros álbums, algunos de ellos premiados y traducidos a diferentes idiomas. Los invito a compartir un espacio para conversar sobre este maravilloso mundo de la ilustración y de la literatura infantil y juvenil, y para conocer más sobre mi obra y sobre mis proyectos en Lili Cuenta Cuentos este 8 de marzo. Los espero. Es mi primera entrevistada que está al otro lado, que está en Latinoamérica, así que para mí es un honor, Patricia. Pues nada, vamos a comenzar ya porque tenemos muchas preguntas y quiero conocerte muy bien. Patricia, la primera pregunta que siempre le hago a mis entrevistados es, ¿el amor por la literatura y por el dibujo ha sido algo que siempre ha estado allí contigo desde pequeña o es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo? Es algo que nació conmigo, creo. Resulta que mi papá, un pintor, digamos, lo hacía por hobby, ¿no? Pintaba, repujaba el bronce, el cobre, hacía muchas, ya no le llamaría artesanía, era un gran artista. Y además tuvo el honor de conocer a Quinquela Martí y de exponer con él en los primeros pueblos donde se instalaron los inmigrantes de Europa, porque mi papá era inmigrante italiano, mi mamá y mi papá. Yo soy hija de italianos, ¿no? Ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial, así que bueno, yo nací con eso. Mi papá me subía a su taller y siempre me ponía un lápiz en la mano, o algún cincel y algún martillo y algún pedazo de metal para repujar, o tal vez me sentaba en la mesa y me decía, quédate quieta que te voy a retratar. Y entonces, bueno, desde chica yo llenaba cuadernos con dibujos, empecé con historietas. Mi mamá me compraba los cuadernos de hojas lisas, me los cortaba a la mitad y con eso hacía las historietas, ¿no? Lo que hoy sería cómic. Eso por un lado. Después empecé a escribir y me acuerdo que, o sea, en mi casa, mi familia no era una familia lectora, en mi casa no había una biblioteca. Entonces yo, cuando tenía la oportunidad de pedir un libro prestado, lo hacía, ¿no? En casa de mis amigas, o cuando me pedían un libro en la escuela para leer y aprovechaba porque mi mamá me compraba un libro, a lo mejor me compraba 2 o 3, pero no había muchos libros en casa, entonces sacaba de la biblioteca, bueno, y ahí me empezó mi amor por la literatura y tenía como una avidez de leer, o sea, mucho más porque en mi casa no había libros justamente. Claro. Entonces era ese deseo a tener lo que otros tenían y yo no. Después, siendo docente, postergué esa carrera porque mi papá decía que bueno, que del arte no vivía nadie, que se iba a morir de hambre, que no era un trabajo serio, así que fui muchos años docente y cerca de los 40 años retomé eso. En algún momento yo siempre digo que la esencia de uno resurge, ¿no? Y por más que uno la quiera dormir, en algún momento vuelve a despertar. Y no solo eso, era una necesidad, o sea, yo siempre tuve una necesidad imperiosa de crear. Y bueno, resurgió justamente porque yo tenía primer ciclo y era mucho de contar cuentos. No solo los leía, sino que investigaba quién lo había escrito, de qué editorial era, y empecé a anotar nombres de ilustradores. Dije, bueno, voy a empezar a estudiar con alguno de ellos. Y bueno, y ahí me fui apasionando por el libro infantil. Me tracé una meta en ese momento de ser autora de libros. Entonces, digamos que fuiste docente muy largo tiempo y ya luego, cuando tú dijiste a los 40 años, fue que empezaste con tu yo escritora. Yo fui docente durante muchos años, pero seguía pintando y escribiendo por mi cuenta, no de manera profesional, sino como una forma de catarsis, digamos. Y
Después, me acuerdo que un verano, cuando era época de empezar las clases, acá en Argentina se estilaba que los promotores de editoriales visitaban las escuelas para promocionar su material de lectura, ¿no? Para que los docentes elijan el libro que van a utilizar ese año, buscando autores para hacer la parte de actividades para los niños, de material docente. No para, por ejemplo, escribir cuentos o poesías, ¿no? Sino para hacer la parte escolar, la parte de actividades que terminarían siendo las actividades para los chicos, ¿no? Para de enseñanza-aprendizaje. Y una de las maestras me llamó y me dijo, bueno, me presentó con la promotora y me dijo, bueno, ella siempre hace ese tipo de cosas, por favor, hagan la entrevista porque está apta para hacer este tipo de trabajo. Bueno, y al otro día fui y enseguida me tomaron y ahí empecé haciendo libros escolares. Y en tu faceta de realizar libros escolares y material docente, ¿fue algo que te gustó? Me encantó. Yo, vos sabés que venía de trabajaba a la mañana, tenía primer grado, y llegaba y no veía la hora de poner, ¿cómo te puedo decir? Era lo que yo hacía en el aula, lo que yo hacía para la escuela, pero plasmado en un libro y lo iba a ver todo el país. Para mí era el sumo. Y bueno, fueron los libros más vendidos del país este año. La verdad que tuvieron un éxito impresionante. Yo lo usé con mis propios alumnos y eso fue un súper gratificante, no tiene precio. Cómo lo disfrutaron los chicos, o sea, ver el resultado que tenía ese libro aplicado, ¿no? En el aula, porque no es lo mismo que yo le preguntara a un docente, bueno, usaste tal libro, ¿qué te pareció? Que ver la reacción de los chicos ante lo que yo había hecho, ¿no? Fue súper gratificante. Yo lo disfrutaba. ¿Tienen un nombre? Bueno, ¿Tienen un nombre esos libros? Sí, de Estación Mandioca para primer grado, segundo y tercero, y al otro año me volvió a llamar la editora y me dijo, mira, generalmente no repetimos autor, pero a vos te llamamos de vuelta y queremos que hagas los de este año también. Así que también hice de primero y segundo y tercer grado, o sea que 6 libros en total. Y después fui colaboradora para otros libros, ¿no? Porque siempre, no siempre, no todas las editoriales lo hacían, pero generalmente llamaban a un equipo de docentes para probar el material o para corregirlo. Y también formaba parte de ese equipo. En cuanto a la pintura, cuéntame qué técnicas te encantan, utilizas y también a la hora de dibujar un cuento infantil. Realmente manejo, no sé si manejo, pero pinto con todas las técnicas posibles. Mis preferidas son acuarela, acrílico y collage. Acuarela es la que más me piden, es como que tiene un resultado más tierno, o sea, es lo que escuché de mucha gente, ¿no? Mucha gente cuando ven mis ilustraciones dicen que tienen una especie de encanto o algo mágico o mucha ternura, o mis personajes tienen mucha ternura. Ella lo que caracteriza, según los que me siguen, es lo que caracteriza a mi estilo. La acuarela es lo que más estiliza también y lo que más ayuda a que eso se vea de esa manera. Pero si no, también me encanta usar el acrílico mezclado con collage. Recortar papeles me encanta. Y otra de las técnicas que utilizo es el collage ecológico, que tuvo mucho éxito a nivel también escuela, ¿no? Hay muchos docentes que me escriben y me hacen también entrevistas pidiéndome alguna especie de consejos o algún tipo de taller para sugerirles no sé cómo se utiliza la técnica, qué pueden hacer o no con los chicos, cómo pueden aplicarla
no sé, ciertas actividades que hacen ellos, ¿no? Parece que gusta mucho, es una de las técnicas que más gusta por lo menos a los chicos y a los adolescentes. Pero en general los escritores me piden más con acuarela. Generalmente los ilustradores manejan más una técnica que otra, es bastante versátil, es lo que me decían los editores. A mí me encanta, me lo han dicho editores, porque yo entro a tu perfil y veo de todo. No me gusta encasillarme con una técnica sola, entonces de repente vas a ver que uso colores vibrantes con el acrílico, o que recorto papeles, o que uso colores suaves con acuarela. Me gusta probar siempre, experimentar nuevas técnicas. Me encanta eso. ¿Y a la hora de escribir tienes alguna técnica en particular, o si te sientes inspirada, escribes, o cómo haces para escribir? Mira, lo de escribir es un poco más complejo, porque las ideas, no te puedo decir de dónde surgen, porque me pasa, por ejemplo, que a veces tengo ideas mientras estoy por dormirme, entonces siempre tengo un anotador y un avirome en mi mesita de luz, porque después me olvido, porque soy una máquina de ideas. Lo que pasa es que muy pocas a lo mejor llegan a concretarse, ¿no? Pero sí, me surgen muchas ideas. Lo que pasa que concretarlas tal cual, lo que estaba diciendo, es más difícil a nivel escritura. Pero bueno, yo siempre pienso la historia, cuando hablamos de cuando estoy creando un libro como autora integral, cuando escribo, pienso la historia en conjunto, o sea, la pienso en imágenes y en texto a la vez. A veces primero en imágenes y después en texto, pero lo que hago es elaborar un storyboard, que sería como una tira de cómics, y voy creando ambas cosas a la vez. El texto y la imagen. Patricia, también yo he visto que tú, aparte de que amas y que es algo que forma parte de tu alma, ¿no? El escribir y el leer, también te has especializado, estudiado, has hecho talleres, ¿no? Que te han acompañado a poder desarrollar ese talento que tienes. ¿Qué talleres sientes tú que te han ayudado mucho, tanto en la escritura como en el dibujo? ¿Y cuáles recomendarías a una persona que a lo mejor quiere ser escritor o dibujante y no sabe por dónde comenzar? Yo comencé haciendo talleres, primero empecé en la escuela Sótano Blanco, que era la única escuela de ilustración que yo encontré acá en Argentina, porque creo que en España existe la carrera de ilustración. Claro, acá oficialmente no, hay escuelas de ilustración, hay talleres, hay, digamos, por ejemplo, dentro de la carrera de diseño, hay materias que tienen que ver, áreas que tienen que ver con la ilustración, pero no una carrera oficial. Todos los que son ilustradores vienen de la carrera de diseño gráfico o de la carrera de bellas artes. Exacto. Yo lo que estudié fue licenciatura en artes visuales, pero antes de estudiar en la Universidad de Artes Visuales hice muchos talleres y cursos de ilustración. Por ejemplo, en esta escuela de ilustración, que es la primera que encontré, Sótano Blanco, estudié 2 años. Ahí, bueno, además de ilustración hacemos modelo vivo, anatomía, o sea, el dibujo académico, ¿no? Formal. Después hice varios talleres con otros ilustradores muy reconocidos. Siempre buscaba ilustradores conocidos como Claudia Leñazzi, como Douglas Wright, como Mónica Way. Después terminé la escuela José Sanabria, que es la escuela donde actualmente estoy dictando clases. Estoy como coordinadora de un módulo de proyectos editoriales, que es el taller o el curso más avanzado de la escuela, que se les da a ilustradores avanzados que quieren hacer sus propios libros. Ahí estoy como coordinadora y docente. Y también como docente de técnicas expresivas, que es un módulo, un curso que dura 1 año, en el que vemos varias técnicas como collage, acrílico, acuarela, lápiz. Cada módulo dura más o menos aproximadamente 3 o 4 meses, y también vemos no solamente la técnica, sino vemos, por ejemplo, figura a fondo, perspectiva, diseño de personajes.
cosas que tienen que ver con lo formal, ¿no? Del dibujo. Pero sí, estudié dibujo, estudié pintura, hice un montón de cursos, después paralelamente hacía cursos, talleres literarios. Yo creo que un ilustrador, si se quiere dedicar, perdón, una persona, si se quiere dedicar a la ilustración profesional, tiene que estudiar por más que sepa dibujar. O sea, yo tenía mucha facilidad para dibujar, pero no es suficiente, porque dibujar no es ilustrar, y eso es lo que entendí después, ¿no? Porque uno cree que sabe dibujar y ya está, puede dibujar un cuento. El mundo de la ilustración es mucho más complejo de lo que uno cree, mucho más complejo, porque está relacionado con la literatura, con el diseño, la interpretación de un texto no es tan directa o tan literal como la pensamos. Ahora la ilustración cumple otro papel. Hace muchos años la ilustración era un mero acompañamiento del texto, era un adorno en un libro. Ahora la ilustración, o sea, dice en el lenguaje visual lo que a lo mejor no dice el texto. Dice Claro. mucho más. A veces dice lo que no dice el texto o no dice lo que dice el texto, complementa, enriquece. A veces ves libros con ilustraciones que son prácticamente obras de arte. Por eso mismo los ilustradores ahora estamos considerados autores, somos autores de la parte visual. No es simplemente dibujar lo que dice el texto, es muchísimo más complejo. Además que tenés que saber algo de tecnología porque tenés que saber cómo se presenta un trabajo, tenés que manejar mínimamente Photoshop, saber algo de teoría y color, composición, lo que es una demasía, todo lo que son los gajes del oficio, ¿no? No es simplemente saber dibujar, es bastante más complejo. Así que yo lo que recomiendo es que hagan talleres de ilustración y de literatura, de talleres literarios si quieren escribir también, ¿no? Es muy importante lo que tú has dicho, ¿no? Dibujar e ilustrar son dos cosas distintas. Es cierto, porque a través de la ilustración es otra forma de contar. Es decir, el escrito y la ilustración se cuentan la misma historia. Inclusive tú deberías saber de qué trata el libro solo viendo la ilustración, ¿no? Es como otra forma de contarlo. Es otra forma de contarlo, pero a veces mirando la ilustración no conoces exactamente la historia que se cuenta, porque la ilustración a veces cuenta algo que no dice el texto, que es lo que pasa con el libro álbum, ¿no? O hay veces que tienen historias paralelas, como me dijo una autora que entrevisté la semana pasada, me dijo, es que mira, está la ilustración de mi libro, pero luego aquí hay una lagartija y aquí hay otra, y es como una historia paralela a la de las lagartijas en cada una de las páginas. Sí, a veces la ilustración cuenta varias historias que no están incluidas en el texto. Sí. Yo quería hablarte sobre ADA, que es la Asociación de Dibujantes de Argentina. Me interesa mucho. ¿En qué consiste esta asociación? Si ustedes hacen pues talleres o actos, y cómo se ve en Argentina el trabajo de dibujante. ¿Es difícil? ¿No es difícil? Tú que has trabajado con editoriales nacionales e internacionales, ¿qué contraste ves? Mira, bueno, ADA es una entidad formal que aglomera a todos los ilustradores argentinos, bueno, no todos, sino todos los que estamos asociados a esta entidad que nos representa en el mundo y se encarga más que nada, bueno, de difundir nuestro trabajo, de promover el arte, de a veces crear actividades para, por ejemplo, la Feria del Libro, organizar muestras, de luchar por nuestros derechos y en la página de ADA vas a encontrar las galerías de cada dibujante.
O sea que tenemos esa posibilidad de subir nuestras ilustraciones en el sitio web de ADA, y en cada galería vas a ver un máximo, creo que son de 20 ilustraciones por ilustrador, y separada en varias categorías. Entonces, un editor o un escritor que quiere buscar un ilustrador, entra a esa página, a ese sitio, y busca o por categoría o por nombre o por alguna palabra clave y puede elegir un profesional y contratarlo. Y los talleres generalmente se dan son de capacitación para los profesionales que estamos asociados a esta entidad, pero también hay talleres para docentes y gente que tenga que ver con el mundo de la literatura infantil. Cualquier ilustrador se puede asociar a ADA, no es necesario que sea argentino, no es necesario que, digamos, rinda un examen o pase por algún tipo de filtro y tener los beneficios que tiene, pagando una cuota muy básica. La verdad que es un lugar, un punto de encuentro también para todos nosotros, ¿no? Y me parece que es súper importante tener algo que nos represente así, sobre todo ante el mundo. En cuanto a lo que me preguntás sobre las editoriales nacionales y extranjeras, sí hay una diferencia. También según qué país, ¿no? Hay países que son como más estrictos a la hora de trabajar, o de pedirte, de encargarte un trabajo, como que no te dan tanta libertad para crear, y te dicen por dónde ir, que tenés que dibujar, que podés y que no, de acuerdo al país. Acá también, en Argentina, hay editoriales que sí te dan total libertad y otras que no. Depende de la editorial. Y en cuanto al pago, sí, bueno, hay diferencias, pero a veces es cuestión de elegir, ¿no? Si uno está cómodo o sea, ¿qué priorizar? Si lo económico o la tranquilidad y la familiaridad, porque acá hay muchos editores que tienen un trato muy familiar, ¿no? Que se logra muy buena comunicación, y eso no tiene precio. Y Patricia, ¿cómo te has contactado editoriales del extranjero? Mira, mi primer contacto, la verdad que no, fue casual, no sé, me contactaron, me acuerdo, una escritora de Brasil. La segunda vez que me llamaron, ya ahí fue de Argentina. Después, más tarde, me llamaron de McGraw Hill, de Estados Unidos, que vieron mi galería de nada. Yo no me contacté con nadie, sino que ellos se contactaron conmigo. Y mi tercer trabajo fue con este libro, Emocionario, en España, un libro muy conocido. Como un diccionario. Ese libro lo he visto en las bibliotecas. Sí, es hermoso. Acá se usa mucho también en las escuelas. Después me siguieron llamando ahí, así, de Estados Unidos, de España, y después paralelamente trabajaba con editoriales argentinas, y ya después gané el premio con el libro El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa. Vamos a hablar un poco de cada uno de tus libros, un poco, ¿cuántos tienes en general? ¿Con cuántos has colaborado? Como autora integral tengo 5. Vale. Y este año sale el 6º. Este es el primer libro que ganó, es mi primer libro como autora integral, que lo presenté en el concurso Apel Les Mestres de España y ganó el premio al mejor libro álbum en el 2018, y ya va por la 7ª edición. Está en Turquía, en Corea y en España. Y bueno, pero me han llamado de Francia, de Italia, de México, han usado las ilustraciones para la campaña para la diversidad de género, para el Día de la Mujer, me llamaron de Perú, de Chile. La verdad que lo usan en un montón de países que supongo que lo comprarán por internet. Este es el que ganó la medalla de plata en Bélgica, y está. ¿Cómo se llama? Redondo y Cuadrado.
Ganó en Bélgica y está publicado en Bélgica, en Países Bajos, en Corea, en Grecia, en Israel y ahora, novedad, hace 2 días me llamaron de Estados Unidos que lo van a publicar en Estados Unidos. Wow. De editorial Clavis Books, el otro es de editorial Planeta. Este libro también salió este año, es de editorial Pupec. Es un libro que quiero mucho. Es un libro álbum que habla de unos monstruos, o sea, es una casa en la que hay manchas de humedad y el nene sospecha que no son simplemente manchas de humedad hasta que se encierra y ve que esas manchas toman vida y son monstruos. No. Uno cuando lee justamente de lo que hablábamos, ¿no? Del texto y la relación entre texto e imagen en un libro álbum. Si yo leo el libro sin mostrar las imágenes, vos vas a decir que es un libro de terror, porque el texto es bastante duro, ¿no? Parece que estuviera contando un texto que asustará a los chicos. Sin embargo, cuando vos ves las imágenes, por ejemplo, sucede esto. Qué bonito. Sí, tan precioso. O sea, los monstruos no son malos. Además de la historia, hay ciertas partes en el libro que tienen obras de arte escondidas. Por ejemplo, parte de La noche estrellada de Van Gogh, o por ejemplo El grito de Munch, todas obras de arte que tienen alguna relación con la noche, con el misterio, con el miedo, con los monstruos. Y al final del libro está el glosario con las obras de arte, a quién pertenece esa obra, qué pintor lo pintó, cómo se llama, y después tienen un sector para dibujar sus propios monstruos. Ay, qué bonito. Este libro, hay una organización que se llama Fundación Cuatro Gatos, que todos los años elige 100 libros recomendados de habla hispana. De los 100 recomendados hay 10 que son ganadores y el resto queda entre los 100 mejores libros de habla hispana, y este libro también salió recomendado entre los 100 mejores libros. Y después tengo otro libro más que quedó finalista en un concurso de España y sacó el segundo premio en un concurso acá en Argentina, pero que aún no se publicó. Esos son los 4 premiados como autor integral. Este año sale otro que se llama Bruja por herencia, que es de la misma editorial y de la misma serie, la serie Buscadores, porque tiene cosas para buscar, ¿no? En este libro que va a salir este año, que habla de una bruja muy especial, y tiene también para buscar, en este caso, personajes de cuentos. Y qué bien. Termina de la misma manera, con un glosario y con una parte para que los chicos dibujen. Y qué después, libros ilustrados es un montón, no sé qué querés que te muestre. Te voy a mostrar, por ejemplo, un libro ilustrado con la técnica de collage ecológico. A verlo. Wow. Este libro, por ejemplo, no tiene absolutamente ningún trazo de lápiz. Todo lo que ves son elementos de la naturaleza apoyados sobre un papel con pinza de depilar cuando son muy chiquititas. Por ejemplo, los ojos son semillas, la nariz es una rama, la boca es una rama, las antenas también. Miniatura, trabajo con una pinza, lo apoyo, le saco una foto y después desarmo todo, no me queda nada. Y así está todo. Está el libro completamente hecho con elementos de la naturaleza. Acá tengo otro libro que está con collage ecológico. Y después tengo otros libros que están, por ejemplo, para que veas la diferencia entre acuarela y acrílico, ¿no? Pero este es un libro de poesía que es acuarela. Qué bonito. Esto también es acuarela. Wow. Y bueno, y otros que están hechos con acrílico, como el de los monstruos que te mostré.
¿Cuáles lleva más tiempo? El de collage, ¿no? No, aunque, o sea, el collage ecológico lleva tiempo por la preparación previa, porque yo tengo que recolectar los materiales. Por ejemplo, en un momento necesitaba caña y yo vivo en el medio del campo, me mudé estoy en el medio del monte, en un lugar muy agreste, muy silvestre. Hace 4 años viviendo, de la ciudad me vine a vivir acá. Y tengo muy lejos todo, o sea, yo tengo que hacer, por ejemplo, 15 kilómetros para ir a comprar algo. Y bueno, si necesitaba cierta o cual hoja, no sé, en ese momento necesitaba caña, y tuve que agarrar el auto, viajar para conseguir caña y ponerme a recolectar, esperar que sea la época, clasificar todo, tengo todo clasificado en repisas y en cajas y en libros, tengo que dejar secar las hojas. Ese es el trabajo previo, es lo que más lleva, no tanto el armado de la... Y después, bueno, por supuesto, algo de edición en Photoshop termino haciéndole, porque a veces no se queda manchada la hoja o le retoca un poco el brillo, el color, nada más que eso. Claro, bueno, pero ¿cuánto tardas más o menos? Por ejemplo, en el de el niño, porque ese quiero hablar del el libro El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa. ¿Cuánto tardaste, por ejemplo, en todo el libro? En ese libro las ilustraciones son muy simples. Lo que menos me llevó trabajo fue ilustrarlo. Lo que más me llevó trabajo es pensar la historia. En un libro, lo que más lleva trabajo me parece que es eso, es pensar la historia, hasta que queda cerrada. Encontrarle un final es dificilísimo, porque uno no quiere caer en lugares comunes, y es muy difícil pensar un final que sea original, que deje, que no sea muy duro, que no sea muy esperado, es muy difícil. Y además tiene toda una preparación previa a lo que te dije, un storyboard, después una prueba de color, después, bueno, ilustrarlo, repensar el texto, corregirlo un montón de veces, pasarlo a la compu, escanearlo. El escaneo solo lleva un montón de tiempo. Y me llevó calcular más o menos 6 meses, una cosa así, 6, 7 meses. Wow. Y todo eso, por eso, lo que yo estoy entendiendo es que tú ese proyecto tú lo mandas prácticamente a los concursos y después de eso se publican, ¿no? Claro, bueno, salvo el de los monstruos, que lo presenté en una editorial y ya me lo publicaron, los demás fueron presentados a concurso, sí. Qué bien, o sea que prácticamente todo lo y el de la bruja, que tampoco lo presenté a concurso, o sea, yo me doy cuenta también cuando es un libro para concurso y cuando no. Yo te conocí por el libro del niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa, ¿vale? Yo, y lo conté en Lili Cuentacuentos y bueno, se ha viralizado, o sea, tiene casi 300.000 reproducciones, casi 30.000 likes. Cuando yo lo leí, yo entendí una historia, ¿vale? Pero luego, cuando yo estoy leyendo los miles de comentarios que tengo, cada uno ha entendido una historia diferente. Tal cual. Esa era la Entonces, idea. Porque yo pensé que yo tenía la razón dentro de mi mente de lo que yo había entendido, y luego cuando veo todos los comentarios, digo, me gustaría conocer a la ilustradora para saber realmente qué quiso decirlo. Y justo es como la manifestación que ahora estoy contigo. ¿Qué te decían en los comentarios? ¿Puedo saber? Yo había entendido que el niño como que no se sentía aceptado dentro de sí porque estaba impuesto a que tenía que hacer todo azul, cuando él realmente se sentía una niña. Es lo que yo entendí. Pero luego los comentarios iban más hacia que no tiene nada que ver con el género, porque los colores no tienen nada que ver con un sexo. Y otros hablaban, pues, que a lo mejor sí tenía que ver con el tema de la sexualidad. Entonces yo digo, ojalá pudiera yo hablar con la autora y aquí estoy. Y tú quisiste dejar un final abierto, que eso fuera un poco más a la imaginación, o realmente estabas pensando en algo en concreto. Bueno, te cuento. Todo lo que me decís es válido. Te cuento para que tengas una idea cómo surgió esta idea de Celestino. Surgió
a partir del cuento de la Cenicienta, fíjate que nada que ver, por eso te digo, cómo a veces algo dispara una idea y ahí empiezan a surgir, no sé, ideas que yo tengo dormidas a lo mejor, y a lo mejor termina saliendo algo que no tiene mucho que ver con la idea original, porque pasa muchas veces. Eh, Cuando yo pensé en Cenicienta, pero vista desde el punto de vista del hombre, del príncipe, ¿no? Lo que pensé es en que los hombres también sienten esa presión, como tenemos las mujeres, a ser femeninas, a usar cierto tipo de ropa, a comportarnos de cierta manera, o sea, culturalmente hablo, ¿no? Ahora las cosas cambiaron, pero cómo fuimos criadas, al menos yo, de que hay ciertas cosas que la mujer no puede hacer porque son mal vistos y el hombre no, bueno, todo eso que me inculcaban cuando era yo chica. Me imagino que los hombres también tienen esa presión y que no debe ser nada fácil ni nada lindo que cuando sos chico y tenés ganas de llorar te digan no, los hombres no lloran, o que tengas esa presión de ser siempre el macho, siempre el fuerte, siempre el que tiene que resolver las cosas, el que tiene que traer el dinero a casa, el que tiene que mantener la familia, el fuerte, ¿no? Entonces decidí hacer una historia desde el punto de vista del varón, ¿no? O sea, teniendo como protagonista al varón y no a la nena, como última. En ese momento, todos los cuentos, porque recién surgía el tema de la diversidad de género, de los estereotipos, sobre todo, de género, y estaban enfocados en la mujer, no en el varón. Y yo quise ser enfocado al varón. Por eso, bueno, mi personaje es Celestino. Ahora, Celestino prueba otros colores, entonces a uno le da a pensar lo que vos pensaste. Podría tener una tendencia homosexual, nadie dice que no. Eso es aparte como algún arcoíris, yo pensé porque eran como colores del arcoíris. Claro. Es que habla de juguetes, habla de actividades, porque la reseña dice no hay juegos y juguetes de varón y de nena, sino que como que las nenas y los varones pueden jugar a lo que quieran. Perfecto. Pero yo no hablo solo de juguetes, hablo de actitudes también, ¿no? Y las actitudes que tiene Celestino podrían pensarse que son actitudes femeninas y las termina teniendo él, que es un varón. Entonces, a lo mejor hay gente que piensa que, como tiene un final abierto el cuento, que Celestino tenía tendencias a lo mejor homosexuales o que no encajaba bien dentro de las expectativas que quería su mamá, porque su mamá quería que fuera bien celeste, que tuviera una princesa rosa y demás. Pero también se puede interpretar como esto que te decían tus lectores, que no hay juguetes o juegos de varones y de mujeres, que los juguetes y los juegos no tienen género, que los colores no tienen género. Es un invento cultural, ¿no? O sea que todo es válido. ¿Qué pasa? Como yo soy docente, y yo sabía, por lo menos en mi colegio, que eran bastante estructurados en ese sentido, que es un tema muy delicado y que puede, digamos, no ser muy aceptado por algunos padres. Busqué una metáfora, y es la metáfora de los colores. Entonces, a través de esta metáfora, yo logré dar este mensaje justamente que puede ser interpretado de varias maneras. O sea, fíjate que vos lo interpretaste de una manera y otros de otra. Y bueno, ese era el objetivo, que cada uno lo interpretara dentro, o sea, siempre más o menos estamos hablando de lo mismo. Unos le dieron una interpretación un poco más leve, otras un poco más jugada, si así se quiere. Pero es más o menos lo mismo. Estamos hablando de estereotipos de género. Sí, ¿y la niña que sale el ojo? Y la niña
niña es una niña no, digamos, femeninamente esperada, ¿no es cierto? Porque fíjate que Exacto. habla de buena cocinera y está comiendo una hamburguesa, habla de que es hacendosa y está pintando un mural en una pared, se trepa de los árboles, que en otro momento era mal visto. Yo me acuerdo que cuando era chica me decían que no me subiera a los árboles porque eso era ser machona, no era ser femenina. Y entonces, no por eso la nena no es femenina, o tal vez no es femenina. O sea, Claro. es la interpretación que uno le da. Lo que intenta decir el libro es que no hay género para Ujú. las actitudes que tanto hombre como mujer pueden hacer lo mismo, pueden cumplir los mismos roles en el trabajo, en la casa, en la pareja. Tanto hombres como mujeres pueden usar diferentes colores, comportarse de diferentes maneras, o sea, tienen y tener los mismos derechos, obviamente, ¿no? La verdad es que me encanta y te felicito. A mí también me gustó que fuera la madre la que lo presionara y no el padre. Porque por lo general uno piensa que en estas cosas es el padre el que presiona, ¿no? Y me gustó como Según, que ¿eh? tú... Según. En mi casa, por ejemplo, en mi familia era el padre. Es Ujú. según. Eh, cada familia es un mundo. O sea, hay padres que son, Exacto. claro, hay madres que son, hoy justamente estábamos hablando con una amiga y somos de la misma generación y qué diferencia había en la educación en tu casa, ¿no? Era más dominante la madre y en mi casa era más dominante el padre, el Claro, papá. claro. Sí, sí. Diferente. Pero de todas maneras, no importa si es la madre o el padre, porque eso viene ancestralmente, no es solamente, o sea, a su vez tu mamá y tu papá también fueron educados de esa manera. No Claro, importa quién te lo transmite, sino que culturalmente lo venimos heredando, ¿no? es generacional. Cuando alguien tiene tu libro en la mano, un niño o un adulto, ¿qué mensaje quisieras tú que se le quedara en el corazón a esa persona? ¿Qué mensaje quieres transmitir como Patricia Fitti, escritora, ilustradora? ¿Qué te encantaría que el mensaje que tú quieres dejar a través de tus libros? Mira, mensajes no quiero dejar, no me gustan las moralejas ni los mensajes. Sí me gustaría que quedara un recuerdo de ese libro en ese niño y que fuera a buscarlo otra vez al libro para mirarlo y remirarlo, que ya sea porque le llame la atención la historia o las ilustraciones, pero que tenga la necesidad de volverlo a ver, de volverlo a buscar en su biblioteca algún día y que le quede algún recuerdo cuando sea grande. Es lo único que me gratifica, ¿no? Como autora. Una pregunta que le hago a todos mis entrevistados, que es la razón por la que yo he comenzado con mis entrevistas, porque a mí me encantaría que las personas conocieran quiénes están detrás de cada uno de estos libros, que son para niños, pero también me parece que para adultos. Yo que me lo paso leyendo cuentos infantiles, a mí cada uno es un mensaje, pero también es como una experiencia, es una diversión, es una forma de hablar con los niños, pero yo considero desde mi punto de vista, ¿no?, que no es suficientemente valorada. Tú dijiste que no te gustaba diferenciar entre literatura de adulto y literatura infantil, ¿no? Pero, Sí, pero no. evidentemente sí la hay. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, no me gusta hablar de literatura infantil, o sea, lo digo para que la gente sepa de qué estoy hablando y a qué público, por ejemplo, puede estar dirigido tal o cual libro a la hora de comprar un libro, porque eso más que nada es un negocio de las editoriales. O sea, el negocio de la editorial infantil es un negocio redondo para las editoriales. Pero no creo en esa categorización. Para mí, literatura es literatura. Si la literatura es buena, no importa si es infantil o si es para adultos, es literatura. Claro. Sí, sé que hay un sector del público todavía que subestima la literatura desde el momento en que piensa que cualquiera puede escribir para chicos. Creen a lo mejor que por no tener faltas ortográficas o redactar bien pueden escribir para chicos, y no es
es lo mismo que hablábamos del dibujo y la ilustración. No es suficiente, no alcanza con saber dibujar para poder ser un ilustrador. No alcanza con redactar bien o tener una ortografía perfecta para escribir para chicos. Escribir para chicos es mucho más difícil que escribir para grandes. ¿Por qué? Porque yo, cuando me dirijo a un público adulto, puedo decir lo que quiera porque yo sé que el otro me está entendiendo, porque sé que no le va a caer mal algo, o si le cae bien o mal, no importa porque es un adulto. En cambio, cuando yo me estoy dirigiendo a un chico, tengo que tener cuidado con lo que digo, tengo que saber si me va a entender o no. Hay muchos temas que son delicados y que tengo que saber cómo abordarlos. No es fácil. Pero a su vez, un libro de literatura infantil puede ser leído también por un libro de adulto. Entonces, no me gusta esa categorización. A mí me encanta, por ejemplo, leer literatura infantil y es literatura. Al fin y al cabo, es literatura. Cuando estamos subestimando la literatura infantil, estamos subestimando a los chicos. Yo creo que en este momento, desde hace un tiempo, está siendo revalorizada. ¿Por qué lo digo? Porque hay un amplio sector de literatura que se dedica a los libros álbum, por ejemplo, y cuando vos te pones a mirar un libro álbum detenidamente, la mayoría, bueno, hay algunos que no, pero la mayoría, tienen un cuidado en la edición, desde lo material hasta lo literario, hasta lo visual, el diseño, que es todo como un objeto, yo lo considero como una obra de arte, ¿no? El libro ilustrado para mí es un objeto tan terminado que lo considero como una obra de arte. Y hay mucho material dando vueltas hoy en día, ¿no? En las editoriales, que hace unos años no estaba. Se le está dando mucha importancia a esto. Así que creo que está siendo revalorizada. Incluso, por ejemplo, lo que hablábamos antes, que el ilustrador no tiene el mismo papel que tenía hace unos años, de acompañar el texto y nada más, sino que la importancia que tiene el ilustrador ahora es totalmente diferente. Y lo mismo pasa con la literatura, con el que escribe, ¿no? Antes había temas que prácticamente estaban prohibidos en la literatura. ¿Quién se iba a animar, por ejemplo, a hablar de la muerte, o del sexo, o la diversidad de género, o los estereotipos, o de la guerra, o del abuso? Y hoy hay estos temas difíciles se están tratando en la literatura infantil. Ahí te das cuenta que es un sector que está creciendo, ¿no? Sí, y que va tomando su importancia. Yo que he leído miles de libros infantiles, literalmente, el otro día me puse a ver que tenía más de 1000 vídeos, más de 1000 libros. Hay algunos que, como ejemplo, el tuyo me encantó porque aparte es muy sencillo, ¿no? Hay veces que no hace falta tantas palabras para contar algo que es tan real, y te lo digo, que le ha impactado a tantas personas, ¿no? Hay veces que de una forma muy sencilla se llega al propósito, y eso es lo que tú dices, ¿no? No toda palabra va a transmitir un mensaje de igual forma. Es que la síntesis es fundamental. Es como en el arte del minimalismo, ¿viste? A veces vos ves un diseño de un afiche o de una propaganda que es muy minimalista, muy sintético, muy sencillo y impacta más que algo que tiene mucha información. Y es más difícil lograr este tipo de resultados así sencillos que complejos. Es difícil. Y a veces la maestría está en esto de tratar de encontrar la sencillez, ¿no? De decir algo con sencillez. Es totalmente cierto. Hace poco colaboraste o te hicieron una entrevista en la revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. ¿De qué se trata? En la revista sí, a ver. Es una revista española. Ah, sí. Sí, es una revista que se dedica, desde hace 36 años, se publica y se dedica a la literatura infantil y juvenil, que muestra el trabajo de un ilustrador. Y a mí me convocaron, te digo la verdad, en el año 2019 creo.
me habían pedido unas ilustraciones y me habían hecho una especie de, no, como una entrevista, ¿no? Como una biografía, tenía que escribir sobre mí, sobre mi trabajo. Y hace poco me llegó la revista y yo ya me había olvidado, porque estoy muy despistada. Y me había olvidado que había colaborado para la revista y cuando me dijeron, sí, ya salió la revista, digo, ¿qué revista? Y bueno, y salieron unas ilustraciones, yo en ese momento había mandado solamente de collage ecológico. Tal vez el que mira esta nota cree que es lo único que hago, no es lo único que hago, también hago, ya te dije, acrílico, collage y acuarela, pero en ese momento se me había dado por hacer solo collage ecológico. Fue un año en que, fue un año justo, creo que fue el año que me mudé acá. Estaba tan en contacto con la naturaleza que yo estaba fascinada con todo esto de poder crear una ilustración solamente con naturaleza, ¿no? Entonces envié estas ilustraciones y bueno, y acá está el resumen de lo que es mi trabajo escrito y con imágenes, ¿no? Me encanta. Pues mira, a través de ti acabo de descubrir esa revista que no sabía que existía. Me encanta que a pesar de la distancia estemos aquí, que nos haya unido la literatura. Y de verdad, Patricia, mira, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera preguntarte ¿qué proyectos próximos tienes? Sé que estás haciendo talleres, me acabas de decir que eres docente, ¿no? Pero ya entiendo que no de niños, sino ya especializado en el dibujo. No, claro. En este momento estoy como coordinadora de proyectos editoriales en la Escuela José Sanabria, que es un ilustrador reconocido colombiano que está radicado en Argentina hace muchos años y tiene una escuela, que es una de las mejores escuelas de ilustración en Argentina. Estoy como coordinadora de proyectos editoriales, o sea que para ilustradores ya avanzados que quieran hacer sus propios libros. Lo que hacemos es desde cero ver todo lo que es la estructura del libro infantil, guiarlos un poco con el tema de la escritura, cómo es el proceso de elaboración de un libro desde cero, ilustrarlo y escribirlo. Y después también estoy dando en la misma escuela todo virtualmente, ¿no? Porque desde donde vivo, imposible, porque la escuela está en Buenos Aires. El que quiere hacer presencial también tiene cursos para hacer presencial. Yo estoy dando virtualmente también un taller de técnicas expresivas, que es bastante personalizado, con diferentes módulos y vamos viendo diferentes técnicas, como acrílico, collage, pastel, lápiz pastel, acuarela y demás. Y después, eso en cuanto a clases. Mis proyectos son, bueno, ahora sale este libro que te conté, que es Bruja por Herencia, también como autora integral de la misma editorial Pupec, de la misma serie de buscadores de editorial Pupec. Se llama Bruja por Herencia, también de mi autoría, ilustrado y escrito por mí. Después también va a salir un libro mío ilustrado escrito por Silvia Zucker, que es una escritora icónica acá en Argentina, una gran escritora. Bueno, este libro lo ilustré, que se llama Araña Madrina, de editorial AZ. Y lo que estoy haciendo ahora es ilustrando un clásico para una editorial española, y también estoy en un proyecto en conjunto con un escritor muy conocido que no puedo decir su nombre. Él escribe y yo ilustro. Un proyecto a futuro que esperemos salga a mediados de este año. Y después, si me queda tiempo, bueno, tengo muchos proyectos míos ahí a medio terminar. Tengo que terminar de pintar 2 proyectos míos que prometí enviar a otro país. Y bueno, y también sale este libro en inglés en Estados Unidos. Que tengo un montón de trabajo. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Tú crees que la Patricia Fitti que soñó de niña con ser ilustradora y escritora estaría orgullosa de lo que te has convertido ahora? O sea, ¿te lo crees? Dices, o sea, ¿tú lo creías posible?
no solo estaría orgullosa, sino que estaría asombrada, porque ni yo creí llegar donde llegué. La verdad que yo me conformaba con mucho menos, porque era una etapa de mi vida en la que quería más bien descansar, después de haberme retirado de la docencia, y estoy a full y me encanta, y bueno, y he tenido también que hasta rechazar trabajo, y tengo muchísimos proyectos más. Sí, por supuesto que estaría orgullosa. Y mi papá estaría muy orgulloso. Mi papá, que ya no lo tengo conmigo, pero estaría muy orgulloso de mí. Claro que sí, Patricia. Y yo estoy súper feliz de poder haber hecho esta entrevista contigo. ¿Tienes planes de venir a Europa, a Madrid? Me encantaría. O yo ir para allá. Sí, los planes están. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues cuando ese plan ocurra, avísame, no muy largo plazo, pero no sé si Madrid, pero por esas zonas, por ahí andaré algún día, seguramente. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sé que en Argentina, pues bueno, es todavía el día. Gracias por haberme hecho un huequito. Y pues nada, espero volver a tenerte en algún momento pronto. Te felicito porque tus cuentos son maravillosos. Aparte, a pesar de que tú dices que no quieres dejar un mensaje, no es tu propósito, pues dejan un mensaje. Y la verdad que calan en los niños y no tan niños que los escuchan. Y pues bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor tenerte aquí. Y también a una hermana suramericana. Y pues bueno, nada. Muchas gracias, Patricia. Hasta la próxima. Gracias a vos por convocarme y por darme este espacio, Lili. Bueno, por dar a conocer mi obra y por dar a conocer en general la literatura infantil y juvenil a mucha gente a través de las redes, por revalorizarla, como estuvimos hablando antes, por darle la importancia que se merece, y por todo este entusiasmo que le pones a este proyecto que tenés, que espero que también se cumpla para vos. Muchísimas gracias. Patricia, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos.